Bien, aquí. Muy buenos días, señores estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo celular. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Vamos a hablar del ciclo celular, ¿ya? Pero antes nosotros vamos a revisar lo que es la célula. Recordemos lo que es la célula. La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. ¿Qué significa esto? Unidad estructural significa que todos los seres vivos estamos formados por células, ¿ya? Cual si fuéramos unos edificios, cada uno de nuestros ladrillos o de nuestros bloques son células. Tenemos células formando la piel, células formando los huesos, células formando la sangre. Por eso decimos que es la unidad estructural de todo ser vivo. Decimos que es la unidad funcional, porque la célula es lo más pequeño que tiene el ser vivo con vida. Si ustedes recuerdan, cuando revisamos la organización de los seres vivos, decíamos que lo más pequeño son las partículas subatómicas. Pero esas partículas subatómicas, que son las que conforman a los átomos, no tienen vida. La vida aparece a partir de la célula. Es lo más pequeño que cumple funciones vitales. Es así que la célula respira, la célula se alimenta, la célula se reproduce, es decir, cumple todas esas funciones que pertenecen a los seres vivos. ¿Y por qué decimos que es la unidad de origen? Porque todos los seres vivos estamos formados por células que vienen, a su vez, se originan de otras células. Así como un ser humano se origina de otro ser humano, un animal se origina de otro animal, una planta se origina de otra planta. De igual manera, una célula se origina de otra célula. Hasta el día de hoy no se ha podido en los laboratorios crear una célula. Se la puede manipular, pero no se ha podido crear de otros elementos una célula. Por eso también decimos que es una unidad de origen. Ahora, veamos cuáles son las tres partes importantes de una célula. Primero, la envoltura. Esta que tenemos aquí, una envoltura que se llama membrana celular o membrana plasmática. Es una membrana fina, muy delgada, que actúa a manera de portero, permitiendo la entrada y la salida de sustancias de la célula. Además, la pone en comunicación con su medio externo, ¿ya? Otra de las estructuras es el citoplasma. El citoplasma, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está como en celestito. Imagínense ustedes, comparen a una célula con un huevo crudo. El citoplasma vendría a ser la clara del huevo, ¿ya? Ese es el citoplasma, un líquido fluido, gelatinoso, en donde se hallan sumergidos los organelos. Y finalmente tenemos una tercera estructura importante, que es el material genético. Este material genético es el material que contiene la información hereditaria, ¿ya? Entonces, nosotros podemos encontrar este material genético ya sea dentro, envuelto en una membrana, en este caso dentro de un núcleo, como en las células eucariotas que forman tanto a las plantas como a los animales, como también puede no estar envuelto en un núcleo, sino disperso en el citoplasma. Es como que reventáramos la yema del huevo, ¿verdad? Y esta estuviera dispersa junto con la clara. Eso es lo que ocurre con las células procariotas, ¿ya? Ahora,
El material genético puede estar, como les mencionaba, contenido en un núcleo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el núcleo. Entonces, definitivamente, esta es una célula eucariota, ¿ya? O puede estar disperso en el citoplasma, como ya lo dijimos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el ciclo celular eucariótico. El ciclo celular eucariótico es el ciclo de vida de una célula eucariota, es decir, célula, sea esta célula animal o vegetal. El ciclo de vida es la secuencia de procesos en la vida de una célula y está dividido en dos fases principales. Una de ellas se llama interfase, que aquí la tenemos, interfase, que a su vez comprende tres fases, la fase G1, fase S y la fase G2, y tenemos otra fase importante que es la división celular. En este caso hay dos subfases solamente. Tenemos la mitosis y la citocinesis, ¿ya? Veamos de qué se trata cada una de ellas. En la subfase G1, miren, si ustedes comparan como que esto fuera un reloj, mire el tiempo que incluye la fase G1, es un tiempo grande. Esta fase G1, o fase también de crecimiento 1, es una fase en donde una vez que la célula se originó, empieza a crecer. La célula crece. Y no solamente que crece, sino que también se va, los materiales, va a formar los materiales necesarios que permitan la posterior división de la célula. La segunda subfase es la subfase S. La letra S es de síntesis, ¿ya? En la subfase S, el material genético se duplica. Estamos hablando de material genético, estamos hablando del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Ese material genético se duplica. ¿Y cuál es el propósito de esa duplicación? Es porque para asegurar que cuando ya se formen las dos células hijas, células nuevas, cada uno lleve el material genético adecuado, respectivo. Esa es la razón por la cual en la fase S se duplica el material genético. Luego tenemos la subfase G2 o de crecimiento 2. Si se dan cuenta, esta fase es una fase que tiene un tiempo más corto. Esta fase termina la célula de crecer y termina de especializarse para entrar luego en la fase de división celular. Una vez completados los procesos de la interfase, que eran G1, S y G2, empieza la fase de división celular, que aquí está representada por una letra M. Esa M hace referencia a división celular. La división celular comprende, como le decía, dos subfases, la mitosis y la citocinesis. Veamos de qué se trata cada una de ellas. La mitosis es el proceso por el cual un núcleo da origen a dos núcleos con la misma información genética, ¿ya? Veamos cómo se produce esto. Miren, ambos núcleos resultantes llevarán una copia del material genético. Por eso le digo, en la fase S se duplica el material genético, es para después repartirlo, uno para cada célula hija. Y ahora sí, veamos cómo es que se produce este reparto. La mitosis comprende 4 fases que ustedes deberán aprenderlo de memoria. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Como un método didáctico. Pro, meta, ana, telo. Ya sabe que todos terminan en fase. Pro, meta, ana, telo. ¿En qué consiste la profase? Veamos. La profase es la primera fase de la mitosis. Pero yo quiero que antes de hablar de la profase, ustedes se den cuenta las estructuras importantes que van a sufrir cambios. Por ejemplo, si vamos a hablar
son el material genético. En esto es donde vamos a ver muchos cambios en esta mitosis. El material genético que usted sabe que se encuentra dentro del núcleo, corresponde al ADN. Otra estructura que va a llevar cambios es la membrana del núcleo. Membrana del núcleo. Oh, ¿el núcleo ha sabido tener membrana? Sí, el núcleo tiene una membrana. De hecho, en las células hay varias membranas, pero dos son las más importantes. La primera es la membrana celular, que es la que vimos al inicio, que es la envoltura que contiene a toda la célula, ¿verdad? La envoltura externa. Y luego tenemos esta segunda membrana de importante, que es la membrana nuclear. Es decir, la envoltura que envuelve al núcleo. Haga una comparación, como la envoltura, la fundita que contiene a la yema en el huevo, ¿ya? Una fundita, una envoltura. Esa es la membrana nuclear. Otra estructura importante que participa en la mitosis es el nucleolo. Dentro del núcleo hay una estructura también esférica que se llama el nucleolo, que es una estructura muy importante porque dentro de esta estructura se encarga de fabricar o de sintetizar los ribosomas, que son los que construyen las proteínas en la célula. Otra estructura importante son los centrosomas. Los centrosomas son organelos que se encuentran en el citoplasma, ¿ya? Y estos centrosomas son importantes porque fabrican microtúbulos. Pero ya vamos a hablar qué es esto de los centrosomas y de los microtúbulos. Miren, en la profase los cromosomas se condensan. Los cromosomas se condensan. Los cromosomas son el mismo material genético, ¿ya? Que al entrar en la profase se enrosca y se corta, ¿ya? Es como que usted tuviera en la célula, cuando no hay la división celular, el material genético está como cuando usted un hilo lo coge y lo desenrolla, ¿ya? Y entonces está el material así desplegado. Pero al inicio de la profase, este material se enrosca y no solamente eso, sino que también se corta. Entonces forma estas estructuras que usted ve aquí, que ya las conoce, que se llaman cromosomas. Usted ha visto, ¿verdad? A manera de X, que siempre le han presentado a los cromosomas. Entonces, ese es el material que se condensa, es decir, se enrosca y se acortan los cromosomas. Otro cambio que ocurre es que el nucleolo, que es la estructura redonda que está dentro del núcleo, desaparece. ¿Qué más ocurre en la profase? En la profase, los centrosomas, que son estas estructuras de aquí, ¿ya? Van a elaborar el uso mitótico, que son unas fibras. Yo siempre le pongo de ejemplo, es como que fueran dos Spider-Man que empiezan a tirar unas fibras del uno hacia el otro, ¿ya? Empiezan a tirarse unas fibras, unos hilos, ¿ya? Entonces, ese es el uso acromático o uso mitótico, estas de aquí, ¿ya? Entonces, estos son los cambios. El otro cambio importante es, si se dan cuenta, al final de la profase, miren lo que ocurre aquí. La membrana nuclear también desaparece, ¿ya? Eso va a permitir que los cromosomas que antes estaban solamente dentro del núcleo ya estén flotando en el citoplasma. Entonces, miren los cambios que han ocurrido en la profase, ¿ya? Luego entramos a la segunda fase de la mitosis. Recuerden, pro-meta. Meta significa mitad. No tiene cómo confundirse. Meta es mitad. En la metafase, los cromosomas se ubican hacia el ecuador de la célula. Miren, si ustedes ven este gráfico, háganse la idea de que es un mundo, ya que es la Tierra. Entonces, en la Tierra nosotros sabemos que hay un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Y la parte central se llama zona ecuatorial, está la línea ecuatorial. Ya, entonces, los centrosomas se ubican uno hacia un polo, otro hacia el otro polo. Los centrosomas se ubican uno hacia un polo, otro hacia el otro polo. Y los cromosomas se van a ubicar aquí, en la línea ecuatorial, ¿ya? Esa es la segunda fase de la mitosis,
llamada metafase. En la tercera fase, que corresponde a la anafase, las dos cromátides de cada cromosoma duplicado se separan. ¿Cómo es eso? Miren, cuando tenemos aquí nosotros el cromosoma, eso está como una X, ¿verdad? Es como una X. Pero cada una de las ramas de esa X corresponde a un material genético. Es decir, al separarse, eso va a permitir que este material vaya para una célula y que el material de acá vaya para la otra célula. Por eso tenemos aquí que en la anafase las cromátides de cada cromosoma duplicado se separan para asegurar que cada célula lleve la misma cantidad de material genético. ¿Ves? Estos se van hacia este polo y estas cromátides viajan hacia el polo de acá. Se separan, ¿ya? Esa es la tercera fase, pro, meta, ana. Ana significa separación. Los cromosomas se separan, las cromátides se separan. Y tenemos la cuarta y última fase, que se llama telofase. En la telofase van a ocurrir cambios contrarios a lo que ocurrieron en la profase. Por ejemplo, recordemos, ¿qué pasaba nomás en la profase? En la profase desaparecía el nucleolo. En la telofase van a reaparecer dos nucleolos. En la profase desaparecía la membrana nuclear. Aquí en la telofase van a aparecer no una, sino dos membranas nucleares, una para cada núcleo. En la profase, el material genético se condensaba, es decir, se enroscaba y se acortaba. Acá en la telofase se despliega, es decir, se desenrosca el material genético. ¿Sí ven? Son cambios contrarios. En la profase se formaba el uso mitótico. ¿Se acuerda que los centrosomas formaban el uso mitótico? Acá en la telofase ya desaparece el uso mitótico, es decir, suceden eventos contrarios a lo que ocurre en la anafase. Luego de que ocurre este proceso de mitosis, le sigue la otra subfase, la última subfase de la división celular, que corresponde a la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la constricción o estrangulamiento de la membrana plasmática, ¿ya? Es un estrangulamiento, una constricción. ¿Para qué sirve esa constricción? Para que el citoplasma esté de forma equitativa dividido para ambas células, ¿ya? Termina la citocinesis y se produce ya la formación de las dos células hijas. Esta citocinesis más o menos empieza a la mitad de la mitosis. Es aparte de la mitosis, pero me estoy refiriendo de que en cuanto a tiempos, cuando está la mitad de la mitosis, ahí empieza la citocinesis, que tiene como la finalidad el dividir el citoplasma y formar las dos nuevas células hijas. Por lo tanto, luego de la división celular, que influye las fases de mitosis y citocinesis, se obtendrán, miren, dos células originadas a partir de ¿dónde? De una célula inicial, en donde cada hija será exactamente igual a la célula que las originó. ¿Verdad que sí? Una célula ósea da origen a dos células óseas. Una célula epitelial, las de la piel, darán origen a células epiteliales. Es decir, tienen la misma información genética. Y bien, aquí está la tarea. Dice, primero, escribe en tu cuaderno una lluvia de ideas sobre el ciclo celular. Y segundo, dibuja los eventos o cambios que ocurren durante cada una de las fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Si ustedes recuerdan, hay dos gráficos de la profase, ¿verdad? Está este primero y luego el segundo. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos. Y de las otras fases, ahí sí, nomás ustedes tienen uno. Entonces dibujan esta metafase
la anafase y la telofase, ¿ok? Y bien, eso es todo por el día de hoy. Les deseo éxitos en su parte académica y en todos los proyectos que ustedes emprendan en su vida. Y muchas gracias por haberme permitido llegar hasta ustedes con esta clase, con esta información. Entonces, hasta aquí llegamos y me despido, ¿ok? Que pasen bien, que pasen una bonita tarde. Chao. 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 Chao, licenciada. Yes.